problemas digestivos más frecuentes en jóvenes y adultos es el reflujo gastroesofágico, que puede generar ciertas molestias como sensación de ardor detrás del esternón, regurgitación, un sabor amargo en la boca, entre otras. Cuando aparecen algunos de estos síntomas de manera recurrente, es necesario que inmediatamente recibamos la orientación médica para controlar estas molestias. Pero, ¿qué es exactamente el reflujo gastroesofágico y cómo se puede tratar esta enfermedad? Es lo que hoy conoceremos en esta propuesta educativa. Bienvenidos a nuestro webinar gratuito. Soy Cintia Macías, representante de MEDED, compañía de medicina prepagada con 24 años de experiencia que tiene como compromiso brindar recomendaciones de salud y promover la prevención de enfermedades. Desde ya agradecemos a todos los que se están conectando a nuestra página de Facebook en @mededecuador. Además, les recordamos que aquellas personas que participan en la ponencia podrían dejar sus nombres y correos electrónicos durante la transmisión para que puedan recibir el certificado de asistencia virtual. Y también les cuento que al final de la transmisión realizaremos un sorteo para quienes se inscribieron en este webinar a través de nuestras redes sociales. Para hoy tendremos el tema reflujo gastroesofágico, donde contaremos con la participación del doctor Néstor Gómez, especialista en cirugía gastroenterológica. Pero antes los invitamos a que conozcan los puntos más destacados de su trayectoria profesional. Especialista en cirugía gastroenterológica. Fue catedrático de la Universidad de Guayaquil y Universidad Agraria del Ecuador. Es miembro del Colegio Americano de Cirujanos y Gastroenterología, miembro de la Sociedad Alemana de Cirugía, miembro honorario de la Sociedad Americana de Cirujanos Gastroenterológicos Endoscopistas, miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía, miembro de la Real Sociedad de Medicina de Londres, miembro del Instituto Americano de Ultrasonografía y Medicina en Maryland, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología y de Medicina Tropical. Por su experiencia y trayectoria médica, lo ha llevado a contribuir con la medicina, siendo miembro y representante de organismos destacados del Ecuador y de otros países. Obtuvo el premio Cum Laude y contenta de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal de Guayaquil. Ha recibido designaciones, certificaciones y reconocimientos nacionales e internacionales por la excelencia profesional en salud. Pertenece al staff de médicos del Hospital Clínica Kennedy. Es accionista y prestador médico de MEDEC. Estar en sobrepeso, fumar y consumir alcohol pueden aumentar el riesgo de tener la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por ello, es importante que seamos conscientes que ciertos malos hábitos de vida nos pueden generar un impacto negativo para nuestra salud. Para conocer del tema, les cuento que el doctor Néstor Gómez ya se encuentra preparado. Presten mucha atención a las indicaciones de nuestro especialista. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, licenciada Macías. Muy gentil y gracias a MEDEC por haberme invitado a dar este webinar para la comunidad ecuatoriana e internacional. El reflujo gastroesofágico en sí es para mí una enfermedad que está agobiando al mundo entero por las diversas formas de comida, por las horas de comida, por un sinnúmero de afectaciones a nivel mundial que hoy en día comienza a representar ya cifras que en la estadística médica ya son bastante significativas. Yo creo que deberíamos de comenzar esta conferencia en sí definiendo qué es un reflujo gastroesofágico. Un reflujo gastroesofágico es un trastorno muy frecuente
que se caracteriza por la presencia de pirosis retroesternal, que es una pirosis, un ardor, una sensación de molestia detrás del esternón, y también una regurgitación, es decir, una sensación de ardor ascendente que se suele presentar algunas veces hasta alcanzar en el área de la garganta, en la área posterior a la base de la lengua. Eso es lo que podemos decir en lo que concierne a la definición de reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la patogénesis, es decir, el origen del reflujo gastroesofágico? Los factores en la unión gastroesofágica, como ustedes verán en la gráfica, a este nivel existe el músculo del diafragma que separa el tórax del abdomen, y por debajo de ese músculo ahí existe un orificio que penetra hacia el estómago. Existe un esfínter esofágico inferior. Ese, digamos, que es la aduana selectiva al recibir el mensaje superior de que viene un bolo alimenticio, sea líquido o sea sólido. Lógicamente, este esfínter cede, pasa el alimento y vuelve a su posición. Esa es la actividad normal en el ser humano. Pero hay seres humanos que tienen o alterado su funcionamiento, o alterado su anatomía, o alterado su forma de ingerir los alimentos y el tipo de alimentos. Y eso hace que el ser humano se vea en un momento dado agobiado por uno de esos 3 factores que ha alterado en su vida normal. El mecanismo de barrera, pues lo expliqué, es como una esclusa. Usted come, viene el alimento transportado por el esófago superior y medio y se abre, pasa el alimento y vuelva y se cierra. Fisiología normal. Pero hay seres humanos que no nacen con esa normalidad. O es anatómicamente afectado, nació así, o es un ser humano que da bastante que hacer al mecanismo fisiológico. Fisiológico es fisios, actividad, lógico, la actividad del órgano. Es decir, ¿qué pasa si usted toma el desayuno y come un calentado? Hablando a nivel de seres humanos, ecuatorianos más que todo, un calentado. Ya ahí usted está ingiriendo grasa. La grasa afecta al esfínter en su funcionamiento. Pero a las 11 de la mañana le invita a un amigo a comer un ceviche. Y a la 1 llega a su casa a comer de nuevo. Solo echen en memoria cómo está trabajando ese esfínter esofágico inferior ante la solicitud y el mensaje de recibir grasas que son muy propicias a abrir el esfínter en horas no debidas. Cuando no es así, entonces, ¿qué pasa? Comienza a venirse el líquido gástrico a un lugar no debido. En la noche llegan y comen muy tarde en la noche y grasas, se acuestan y dicen: doctor, amanezco con un ardor terrible de la parte central y de la parte de la base de la lengua. Le digo, claro, porque nada de la parte superior, la vía aérea en especial en su inicio, está preparada para recibir ácido. Porque el único que está preparado exclusivamente para recibir ácido es el estómago. Es decir, a continuación del esófago. Cuando llegue el alimento, él comienza a mezclar su producción con el alimento. Pero si regresa ácido a la vía respiratoria no está preparada para recibir ácido. Por eso a veces se llega a destrucción de la vía aérea, llegando a una fibrosis pulmonar y tienen que buscar trasplantes. Por ahí he visto unos artistas que han tenido esta opción. Bien, creo que hasta ahí el mecanismo para que los pacientes lo entiendan, y se produce
lo que ustedes ya saben, una incompetencia del esfínter inferior. Unos la producen, comidas a deshoras, comidas grasas. Yo la he catalogado como el reflujo gastroesofágico como una de las enfermedades como pandemias del siglo XXI. No como la que acabamos de pasar, pero sí la que estamos viviendo. Desde hace algunos años, si ustedes ven, la juventud tiende a la obesidad. ¿Por qué tiende a la obesidad? Porque come productos ricos en grasa a deshoras. Alimentos a la alimentación, que mayonesa, que mostaza, que salsa de tomate, que el hot dog, que la hamburguesa, a deshoras. Entonces, todos estos alimentos a deshoras producen incompetencia del esfínter esofágico inferior, como lo están viendo en la gráfica, y en la que permite que el regreso del jugo gástrico al esófago les produzca acidez. A veces llega el paciente y le dice al médico: doctor, no he podido dormir toda la noche. ¿Cómo así? Todo ácido, la boca me arde, todo me molesta, no puedo ni digerir. Pongo un ejemplo muy frecuente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Los famosos matrimonios, las recepciones. Comen algo en la casa para esterar. Llegan a la recepción, después de la ceremonia religiosa, que el vino o el whisky ya es grasa. El alcohol es grasa. Que después viene el plato menos agresivo, que tal producto con grasa, quesos y demás y demás. Y por último, el plato fuerte a la 1 de la mañana. Llega usted después de estos platos fuertes y también ciertos vinos o whisky, llega a su casa a las 3:30 de la mañana. ¿Me puede decir cómo estará el esfínter esofágico inferior? El alcohol es grasa, es decir, lo abre. Agrega comida grasa. Y después quiere que el pobre esfínter esté cerrado ante tanta agresividad alimenticia que le ha cometido usted como ser humano. Eso es lo que produce reflujo gastroesofágico. Si seguimos en nuestra exposición, lo pueden ver en la gráfica, lo que se torna, lo que he explicado teóricamente. Ven ustedes que hay un esfínter, todo se regresa cuando está debidamente cerrado, es decir, se produce su acción fisiológica normal, que debe estar cerrado una vez que pasa el alimento. Y acá ven en la otra gráfica cuando el esfínter no funciona como debe. Hay retorno anómalo del contenido gástrico. Y eso muchas veces no podemos impedir. ¿Por qué? Porque no podemos, los médicos al menos, que tratamos estas cosas, no podemos estar en casa diciendo al paciente: no coma así. Tiene que haber responsabilidad del paciente. Si no hay responsabilidad del paciente a lo solicitado por su médico, los porcentajes de obtención de solución a su enfermedad van a ser mínimos. Patogénesis del reflujo gastroesofágico, origen, bastante lo hemos explicado, pero tenemos los factores protectores de la mucosa. ¿Cuáles son? La saliva. Usted trata de atenuar con saliva el funcionamiento de propulsión que se llama peristalsis y la defensa y reparación de la mucosa con la neutralización, con el comportamiento y el debido control de la ingesta, manteniendo los horarios, cumpliendo lo que le dice el médico.
Pero si queremos solucionar nuestro problema haciendo lo que piensan ustedes, porque ya el médico le dio una receta, no significa esto. Esto es un complemento paciente y médico. Y ustedes verán que poco a poco comienzan a mejorar. El reflujo es una enfermedad silenciosa que a veces puede cobrar factores verdaderamente especiales con trastornos hasta la fibrosis, como les dije. Muy bien, sigamos con la patogénesis. Los factores gastroduodenales, materiales dañinos, el ácido y la pepsina, que es el que regresa. El vaciamiento gástrico no es el debido, tiene trastorno en vaciar, entonces se queda más tiempo el alimento ahí, y si el esfínter acá arriba es incompetente, se sube el alimento. Y el jugo gástrico lleva ácido clorhídrico. Recuerden que el único preparado para recibir ácido clorhídrico, jugo gástrico, es el estómago. El duodeno, el que lo sigue al estómago, produce un líquido alcalino que neutraliza ese bolo alimenticio que ya viene con ácido para ser desdoblado también por la bilis, que es alcalina. Es decir, permite llegar el alimento y lo neutraliza en su acidez. Muy bien. Y también hay un reflujo duodenogástrico, pero tiene una intensidad no tan agresiva como la de arriba. La prevalencia del reflujo en lo que se refiere a epidemiología es alta. Es superior al 30% la prevalencia de pirosis. Pirosis es el retorno y el sabor ácido de la. La mayoría de las personas mencionan que estos síntomas son poco frecuentes. Hoy yo no diría eso, de acuerdo a mi experiencia, son bastante frecuentes. La otra vez, como anecdótico, yo salí a operar tarde en la noche del centro donde opero, una emergencia. Fui a un centro que venden comida rápida, sándwiches, hamburguesas, pedí yo un sándwich y vi una juventud totalmente desorientada. Pedían hamburguesas de tres pedazos de carne, que le ponga mayonesa, mostaza, salsa de tomate y que le ponga las botellas ahí, porque cada mordisco de la hamburguesa le agregaban esto. Y después, eran las 11 de la noche, se iba a acostar a dormir el joven. Les pregunto, ¿ustedes creen que pudo haber tenido reflujo? Más que seguro. Es lo mismo del caso de los matrimonios. Es el mismo del caso de un sinnúmero de cosas que verdaderamente nuestra comida ecuatoriana es exquisita, pero tiene que ser debidamente en su horario ingerida. El 70% de las personas lo padecen en un máximo de 2 días por semana y más de 3 de cada 4 personas los consideran de intensidad leve. Yo diría que esa consideración ya comienza a ser abandonada y se puede decir que ya es un poco más agresiva que leve. Uno de los factores asociados al reflujo y que cada vez va cobrando mayor relevancia es el sobrepeso y la obesidad. Es sencillo. ¿Por qué dije yo al inicio de esto que para mí es una de las enfermedades del siglo? No voy a mencionar el país por obvias razones, por respeto y por quererlo mucho. Pero es un país que frecuentamos mucho, pero ustedes salen de un aeropuerto y ven una juventud de 12 a 15 años que son obesos. Al ser obesos, ya usted tiene una presión sobre el estómago. Y encima comen grasa desorbitadamente. ¿Qué podemos decir sobre ello? ¿Qué vamos a tener a futuro con esta juventud? Un reflujo exagerado, que después se trata de compensar con cirugías para la obesidad, con cirugías para esto, pero ya no queda
el mecanismo fisiológico debido, porque ya se altera la anatomía para tratar de compensar la reducción de peso. Además de la dieta por alto contenido de grasa que relaje el esfínter esofágico inferior, ya lo dije también, nuestra comida es exquisita, pero debe tener un horario. A la mañana tomar un desayuno ligero, de vez en cuando sus huevos, sus tostaditas, un poquito de mantequilla si le gusta, la leche debe ser descremada, pero no a las 11 de la mañana vamos a comer un ceviche o un caldo de salchicha, hablando de nuestro medio. Y a la 1 de la tarde llegan a la casa a comer otra vez. Entonces, ¿me podrían decir ustedes mentalmente cómo estará ese estómago? Ese estómago va a decir, ¿cómo puedo protestarle a este señor que es mi propietario? No lo puede hacer. Entonces, ¿cómo hace? Manifestando, alterando la fisiología, el funcionamiento normal del órgano. Y ahí es cuando nos da los síntomas. Si nosotros no nos organizamos, los síntomas estarán presentes y van a deteriorar, porque más adelante vamos a hablar que ahorita estamos hablando simplemente de lo funcional y de los síntomas. Veremos también hasta dónde puede llegar este reflujo. Hay dos tipos de reflujos. Uno, el reflujo por alteración de la función del esfínter, es decir, comer grasa, ingerir alcohol y demás, altera el esfínter normal. Pero hay otros que nacen con el esfínter alterado. Ese esfínter alterado puede ser por presencia de una hernia hiatal o estar alterado sin presencia de hernia hiatal. En todo caso, el esfínter esofágico inferior, una vez alterado anatómicamente en el ser humano, hay que tratarlo siempre de evitar agredir a su constitución con un reflujo severo. Es decir, todo depende de la actitud del paciente en ese caso. Nosotros, un 70% de las personas los padecen un máximo de 2 días por semana. Y más de 3 de cada 4 personas lo consideran de intensidad leve. De intensidad leve. Fíjense los porcentajes. La mayoría de las personas mencionan que estos síntomas son poco frecuentes. Yo ya no creo mucho en ello, a pesar de que la mayoría de las cifras lo dicen así. Yo pertenecí a un grupo que manejó a nivel mundial el manejo del reflujo médico y quirúrgico. Y verdaderamente el quirúrgico hay que saberlo hacer, ahora más que se está haciendo soluciones por vía laparoscópica. Entonces, hay situaciones que las voy a explicar más adelante. Vamos a definir los síntomas comunes, los poco comunes, las manifestaciones estresofágicas y los síntomas de alarma que sugieren cáncer. Vamos con los síntomas comunes: acidez o agruras, regurgitación, disfagia. ¿Qué es la disfagia? Dificultad para tragar. Puede ser por un proceso inflamatorio en la garganta, que con tanto ácido se le ha enrojecido. Síntomas poco comunes: hipersalivación, que se alorrea, moja la almohada cuando duerme, náusea, y odinofagia, dolor al tragar. Esa es la odinofagia. Manifestaciones extraesofágicas: actitudes asmáticas como que se ahoga a la madrugada porque pasó ácido a la vía respiratoria.
tos crónica. En la noche pasa tosiendo y cree que tiene algo, un proceso broncopulmonar, pero está comenzando por presencia anómala de ácido en la vía respiratoria. Sensación de llenura, claro, a veces comen tantas veces que el estómago se distiende y ya cede un poco el esófago y comienza a subir. Laringitis, ya le expliqué, hay una irritación por presencia anómala de ácido. ¿Cuándo debe usted preocuparse en estos síntomas? Cuando tenga disfagia. ¿Qué es la disfagia? La dificultad para deglutir. No puede pasar el alimento. Segundo, si está con eso o si no está con eso, comienza a perder peso. Y no hay razón, porque come bien, pero comienza a perder peso. Las heces se presentan un poco oscuras, como con color rojo vino tinto por la presencia de sangre. Sensación de ahogo a la madrugada que se sienta porque hay presencia de ácido que pasa a la vía respiratoria. Dificultad para deglutir. Puede haber vómito con sangre muchas veces que tiende al gastroenterólogo, a quien maneja este tubo digestivo, en su consulta decirle al paciente: yo tengo que hacerle una endoscopía, porque nadie vomita sangre. Nadie tiene una hematemesis, que es el término médico, normalmente. Así que eso ya es un síntoma de alarma. Y muchas veces tiende a confundir al paciente de un dolor en el pecho que cree que puede ser cardiópata, y no es, sino sencillamente que ha alterado sus ingestas con tanta grasa. El estrés psicológico, que es un factor de riesgo también con ERGE, el estrés psicológico, individuo, dígame, en este país y en todo el mundo, hace un año no estábamos con estrés psicológico, con una pandemia como la que estamos viviendo y que vamos saliendo de a poco, que veíamos que se morían en las calles nuestros familiares, nuestros amigos y demás. Entonces, todo eso tiene que haber generado. Yo sí tuve en mi consulta algunos pacientes con reflujo, por susto, por preocupación. Hay estrés y el estrés relaja el esfínter. Entonces, más estrés que el que tuvimos como seres humanos vivientes de este mundo, no creo que haya. Obesidad. Hay la comunidad actual, aquellos jóvenes que viven presiones psicológicas y aquellos jóvenes que por la presión psicológica comienzan a comer todo el día y son obesos. Ustedes ya lo han oído ya en esta explicación. Lógicamente ese joven tiene reflujo por presión intraabdominal, porque es un ser humano obeso, y porque come a cualquier hora, porque le gusta comer o porque tiene un factor externo que lo agobia y él desemboca en comer. Compulsión, es compulsivo. Le pone usted unas rosquitas, se las come, le pone un pan, se lo come, le pone un queso, se lo come. Es compulsivo, tiene un problema acá, que conlleva a esto, a una obesidad, y por ende el esfínter es afectado. ¿De acuerdo? Enfermedades psiquiátricas. Entra aquí también lo que yo les decía. Cuando acá hay factores detonantes. Nosotros todos tuvimos trastornos personales con esta pandemia. Todos. Unos con tensión, otros no queríamos salir, otros teníamos temor de ir a atender, otros tenían temor de ir a vender. Bueno, un factor total que conllevó a un trastorno psiquiátrico leve a intenso. A intenso. Yo viví un momento en mi familia que una persona muy allegada, prima mía,
le tuvo que pasar toda la noche velando a su esposo muerto en su sala y sus 2 niños. ¿Creen ustedes que eso es susceptible? ¿Normal? Entonces trastorna totalmente a la parte psiquiátrica del paciente. Alcohol, ni hablemos de eso. Estamos viendo mucha juventud que se está tendiendo al alcohol. ¿Y por qué me preocupa más la juventud, que es la que está formándose, que aquel que ya está formado? Yo ya no puedo cambiar la mentalidad de un hombre de 45 o 50 años, pero sí puedo lograr que los padres acudan a tratar de hacerlo entender a su hijo de 14 años que no llegue totalmente perdiendo su conciencia por efectos del alcohol. Y después, le arde aquí, doctor, no sé qué se debe. Por eso es que le arde. Porque está tomando demasiado el joven. Razones ya son personales. Y yo ahí no puedo entrar, sino la parte familiar. El tabaquismo. Bueno, tabaquismo desde años atrás. El tabaquismo ha sido considerado una agresividad a la salud. Por demás conocido. Y puede llevar y contribuir a síntomas de la enfermedad de reflujo. Diagnóstico convencional del reflujo gastroesofágico. Prueba terapéutica, manometría, pHimetría 24 horas, endoscopía. Comenzaré. La manometría y pHimetría de 24 horas. No de muchos lugares en nuestro medio. Hay lugares que sí tienen mano y pHimetría. Nosotros trajimos, inclusive en un tiempo tuvimos un centro de reflujo. Un individuo que siendo lo siguiente, después de ver al médico, una persona cumplida con su dieta, una persona que ha hecho todo lo que le ha pedido el médico y persiste el reflujo, entonces ya tiene que irle diciendo 2 cosas al paciente. A pesar de estar bien tratado, 1, vaya pensando que hay que hacer una endoscopía y un examen de manometría y pHimetría. La endoscopía ya todo el mundo lo sabe, hay que meter y ver ahí para ver la porción, si está afectada, si está enrojecida y demás. O epitelio, es decir, epitelio es lo que recubre al órgano de Barrett. Ahí hay hasta 30% de posibilidades muchas veces de generar un cáncer. Entonces, ese paciente que le encuentra el patólogo en las biopsias que hizo el endoscopista del área inflamada, esófago de Barrett, periódicamente, cada año y medio, máximo 2, hacerse. Y si los síntomas se vuelven agresivos, los síntomas, entonces sí, en menos tiempo para ver cómo va. El esófago de Barrett, para unos autores 14%, para otros autores 20%. En todo caso, no significa que debe descuidarse el paciente. Ese es un porcentaje que el reflujo, por tanto estar lastimando la parte distal del esófago, puede generarse. Aparte de ello, no creo, ahora están saliendo un sinnúmero y seguirá saliendo un sinnúmero de aparatos que cuestan mucho dinero para nuestro medio y que lógicamente los pacientes se ven sometidos a un valor que dice, bueno, ¿y por qué tan caro? Pero no es tan caro, es que muchas veces se tiene que recurrir a estos aparatos que tienen un costo y ese costo, esto. Pero mientras no nos salgamos de lo convencional, endoscopía, manometría y pHimetría, con eso podemos llegar al diagnóstico de cómo está nuestro esfínter, ese
esa esclusita que tenemos aquí abajo que verdaderamente nos controla de que no se suba el ácido. Muy bien, ahí tienen ustedes una imagen de la endoscopía, que ya lo hablamos. Ahora viene el tratamiento del reflujo gastroesofágico. A ver, yo diría que el tratamiento del reflujo gastroesofágico es excelente de acuerdo al paciente. ¿Y por qué digo eso? Si yo tengo un paciente que es cumplido con su rigor que le han dado de tratamiento, los porcentajes de obtención de mejoría van a ser altos. Pero si yo tengo un paciente que me dice, sí, doctor, y el siguiente fin de semana lo tengo tomando, ingiriendo alcohol. El alcohol es grasa. Llega a la casa a las 2, 3 de la mañana y eso está, sube y baja ese alcohol, pues lógicamente no voy a obtener éxito con él. Y después viene y me dice, sigo igual. ¿Cómo? ¿Pero ha hecho esto? Sí, doctor, he hecho todo lo que usted me ha pedido. Pero no cuenta lo que no ha debido hacer. Entonces ahí hay desorientación en el médico. ¿Cómo? Pues si yo le doy esto, ¿cómo le pude esto? Ahora, ese tratamiento va desde la postura para dormir, las medidas dietéticas que ya lo hemos hablado, los fármacos. A ver, comencemos. Medidas dietéticas, ya lo dimos, posturales. Posturales tiene, si el reflujo es muy alto, subir 30 grados hasta 40 grados, 30, hay camas inclusive que están haciendo ahora especiales para el reflujo, y lo eleva y duerme en esta posición, elevada la cabecera. Entonces hay dificultad anatómica para que ya ascienda totalmente el reflujo. Segundo, esta parte yo quiero que me interpreten bien. Lo que se refiere a farmacología, a los fármacos que deben de tomar. Muchas veces nuestra comunidad, y no sé en otros países que me estén viendo, adolece de ir al boticario en lugar de ir al médico. Al boticario, el representante comercial de la casa va y le dice, mira, este remedio te inhibe la producción de jugo gástrico. Y cuando, es una belleza. Entonces, ¿qué pasa? Usted llega y no quiere pagar la consulta porque cosas personales que no vamos a entrar en detalle. Y se va donde el boticario. El boticario dice, tome esto. Entonces, le receta un inhibidor de bomba. El inhibidor de bomba, no voy a hablar de nombres, bueno, estos omeprazoles, lansoprazoles y todo ello, son excelentes productos, pero tienen un lugar y un momento para recetárselo. No es para tomar como tableta de menta, que todo el mundo, ya tomé lansoprazol, ya tomé omeprazol, pero no conocen lo que hace en sí ese fármaco. Son excelentes inhibidores del jugo gástrico. Y si usted toma de una manera indiscriminada, usted tiene represado el jugo gástrico. Y lógicamente se siente muy bien. Muy bien, yo me siento muy bien. Oh, excelente, el boticario ya, ese tipo no hay ni gastes en consulta. Pero cuando deja de tomar, todo el represamiento se viene. Además, hay ciertos, no voy a dar el nombre para evitarme problemas, inhibidores que están siendo cuestionados a nivel mundial. Están siendo cuestionados y acá se está abusando de ellos. Yo le digo por mi experiencia, se está abusando de ellos. Los alginatos, sí, muy buenos y más que todo no son tan deleterios. Prokinético, excelente. El prokinético, ¿qué le hace? Hay que saberlo recetar. Media hora antes de la comida,
dárselo al paciente. Entonces el prokinético hace esto. Aumenta el sinergismo de propulsión del alimento. Entonces no le permite quedarse mucho tiempo en el estómago, como debe ser, sino que inclusive el paciente viene y me dice, doctor, pero ese remedio como que me dio aumento de las frecuencias de ir al baño, a las deposiciones. Sí, señor. Eso por lo puesto lo lleva en un número a veces, es muy sensible al prokinético y lo lleva más número de veces al baño. Es verdad. Pero es muy bueno. Ayuda muchísimo a salir de este problema. Ahora viene la cirugía antirreflujo. Últimamente no ha habido mesas de esto y yo quisiera que hubiera una mesa. ¿Por qué quisiera que hubiera una mesa? Pertenecí a una escuela que fue una de las 2 pioneras en el mundo de cirugía antirreflujo, es decir, de la fundoplicatura. En ese entonces nosotros hacíamos fundoplicatura y el profesor nos decía, si este fuera el esófago, nos decía que cuando le den vuelta a la fundoplicatura debe entrar el dedo entre el esófago y la realización de la fundoplicatura, es decir, un espacio pequeño, que no quede muy apretado porque después el paciente comienza, doctor, me operó, pero yo no puedo pasar los alimentos. Y ahora, como se ha abierto, digamos, ustedes, el abanico de las cirugías por vía laparoscópica, también se la hace por vía laparoscópica. Buenos resultados, ¿para qué? Pero me pregunto, ¿y cómo le hace la medición del espacio entre el esófago y el manguito si no lo puede tocar? La experiencia, el futuro, los porcentajes nos dirá. Pero cuidado, también queda muy apretado porque después sale del ardor y le queda la disfagia, es decir, la dificultad para pasar el alimento aquí abajo. Y va a pensar que tiene algo malo. La estimulación eléctrica y tratamientos endoscópicos. La primera no tengo mucha experiencia sobre ello y no soy partícipe de ello. Y los tratamientos endoscópicos son las dilataciones, muchas veces, para expandir un poco. Medidas para evitar el reflujo gastroesofágico. Medidas dietético-posturales, ya lo hablamos. Las elevaciones de cama. Medidas farmacológicas también. Hay que usar antiácidos, hay que usar prokinéticos, hay que usar... También puede usarse los inhibidores de bomba, pero no darle ese carácter de cargar como tableta de menta y ¡tuc! Porque ya estoy con esto. No. Eso tiene que ser guiado por su médico gastroenterólogo, cirujano gastroenterológico. Tiene que ser guiado en su forma de tomar. Tiene que ser cuidadoso en su forma de hacer su receta para que el paciente no comience a popularizar el tratamiento y lo comienza a hacer perder valor porque no está haciendo como debe ser su tratamiento. Yo creo que evitar consumo de café, ya lo dije, evitar té, chocolate, comidas grasas y las famosas bebidas alcohólicas. Se aconseja al paciente que debe pasar un periodo mínimo de 3 horas desde la última comida antes de acostarse. Por eso yo los pacientes que los manejo por reflujo, les digo, coma temprano, 7 de la noche, y acuéstese después de 2 horas. Ahí le hago que tome un antiácido o un prokinético. Y no fumar, ¿eh? El cigarrillo es un enemigo del paciente con reflujo. Evitar posturas que produzcan incremento de la prensa abdominal. Ahora que
las damas también alzan pesas y los varones también alzan pesas, y mientras más se ponen son Superman, entonces debe tener mucho cuidado aquel que tiene reflujo, porque puede hacer que, si me explico, ascienda el contenido gástrico. Y llevar ropa que no sea excesivamente ajustada. Las damas hoy en día se ponen ropas ajustadas y los caballeros también andan con ropa ajustada. Respeto esos criterios, pero le tengo que decir que si van a andar por esa vía, pueden tener reflujo. Ya dormir con la cabecera de la cama levantada 30 centímetros lo manifestamos, y lo del sobrepeso estuvo más que explicado. Yo creo que eso debe ser una concientización de una vida saludable. Pero si le queremos pedir peras al árbol de manzana, nunca vamos a tener peras. Por favor, solo organícense. El reflujo es de organización, de saber respetar a su organismo, y aquellos que le determinen que su esfínter esofágico inferior no tiene un funcionamiento normal per se desde el nacimiento en el paciente, entonces hay que solucionárselo, tratarlo por vía conservadora, y de repente que ya no se puede seguir sosteniendo y llegue a la cirugía. Eso es cuanto puedo decirles en reflujo gastroesofágico. Quedo abierto para cualquier interrogante de parte de los oyentes. Muchas gracias a MEDEC. MEDEC, muchas gracias por haberme permitido en esta fecha, que es la fecha de mi ciudad, haber permitido llegar a la ciudadanía ecuatoriana y no ecuatoriana fuera del país. Y espero que en algo haya aportado a sus conocimientos. Muchas gracias, doctor Gómez, por la información que nos ha compartido. Sin duda, el tratamiento puede variar según el caso del paciente, pero en la mayoría de los síntomas pueden disminuir si cambiamos nuestro estilo de vida y alimentación. Ahora, antes de iniciar la parte de las preguntas, queremos invitarlos a leer nuestra revista digital MEDEC, donde podrá conocer temas de salud. Ahora, antes de iniciar la parte de las preguntas, queremos invitarlos a leer nuestra revista digital MEDEC, donde podrá saber temas de salud. Conozca sobre la colexistitis aguda junto con el doctor John Palomeque, especialista en cirugía general y laparoscopia. Y también sabremos si los olvidos y la pérdida de memoria son indicadores de demencia, con información médica de nuestro accionista, el doctor Francisco Corredores. Todo esto y mucho más lo encontrará a través de las redes sociales y portal web www.meded.es. Con esta información entramos al bloque de preguntas de aquellas personas que dejaron sus inquietudes a través de nuestras redes sociales y correo electrónico webinars@medexa.com. Empezamos con la primera inquietud. ¿Cuál es el tiempo farmacológico que se debe considerar previo a la valoración endoscópica? Bueno, todo depende no del tiempo, sino de la agresividad del cuadro. Si usted tiene un ardorcito así, con un tratamiento, es probable que, y siendo usted una persona cumplidora con lo que le pide su gastroenterólogo, puede pasar muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que sale el paciente del consultorio, ya me vio, toma 3, 4 semanas, se siente muy bien, ya hermano, ahora sí vamos. Entonces, aquí hay un solo malo y el médico. Pero ellos no dicen, soy yo el culpable de esta situación. Yo le digo porque tengo muchos pacientes que me han dicho, no, doctor, la verdad es que sí, yo no he cumplido con las cosas como debe. El individuo que se le diagnostica reflujo, si no cumple con sus cosas, va a vivir atormentado. Desde Guaranda nos preguntan,
¿Cuáles son los criterios para determinar que un paciente se debe realizar una cirugía antirreflujo y cuál es el porcentaje de efectividad del tratamiento quirúrgico? A ver, en primer lugar, para determinar cuándo se opera es cuando el paciente ha cumplido al pie de la letra lo que su gastroenterólogo le dijo para el reflujo. Y si él ha cumplido al pie de la letra, entonces sí se puede pensar en cirugía. Pero no es que he visto pacientes, por eso le digo, opéreme doctor para que ya no tenga reflujo. No es así. No es así. Es desconocimiento y debe de hacerlo. La cirugía viene cuando el paciente, a la orden del médico, ha cumplido en todos los rigores y no mejora. Y su endoscopía dice que no está bien porque está sumamente inflamado, entonces se puede plantear una cirugía. Y hay que medir riesgos, hay que medir valoraciones cardiovasculares, hay que medir todo con el paciente y su edad más que todo. Ahora, como el señor viene de la ciudad de Guaranda, que la conozco bien esa provincia, ahí hay un gusto por ciertas bebidas alcohólicas, en especial en febrero, que es la fiesta del carnaval. Entonces, y también se come mucho cerdito. Entonces, todas esas cositas tenemos que comenzar a dejarlas un poco y comenzar a tratar de seguir lo que se ha orientado hoy día. Es una linda ciudad, lo felicito, y prepararnos para el próximo carnaval. Cuando es hecho en su debida forma y si era un paciente quirúrgico de su reflujo, tenemos que decir, paciente de tratamiento médico, paciente que ya se trató lo médico y no da resultado, va a la cirugía. Y usted me preguntaba el porcentaje. Ajá. Porcentaje es alto. Si él es operado en su debida forma por alguien que conoce cómo hacer fundoplicatura, porque, perdónenme, pero la fundoplicatura luce sencilla, pero a veces se puede complicar, y más aún por vía laparoscópica. Ojo, que eso hay que, si no está entrenado, es mejor que lo haga abierto. Nos exponen el siguiente caso desde Quevedo. Llevo casi 10 años padeciendo de reflujo. ¿Existe la posibilidad que pueda tener una hernia hiatal? Bueno, la hernia hiatal la puede tener sin tener reflujo. El problema no es eso. Hay hernias hiatales con incompetencia del esfínter, por ende habrá reflujo, y hay hernias hiatales sin incompetencia del reflujo, del esófago, del esfínter, sin incompetencia del esfínter. Por consiguiente, con tratamiento él se puede manejar. Pero cuando hay incompetencia del esfínter, ya ahí es diferente. Y ahí tiene él que manejarse muy cuidadosamente y pensar a futuro si los síntomas son muy agudos y lo perturba y lo molesta, pensar en cirugía. Esa cirugía tiene que ser de alguien que sabe hacérsela. Si no, no proceda. En la capital tienen la siguiente pregunta. ¿Cómo puede afectar el reflujo al estómago y aún más cuando el paciente presenta la Helicobacter pylori? A ver, vamos con la primera. Al estómago nada. Porque el estómago es el único preparado para recibir ácido. ¿Sí me explico? El estómago recepta, es el catcher en un partido de béisbol de la comida y es el único preparado para recibir ácido. Con el estómago nada. El esófago no tiene capacidad defensiva para el reflujo gástrico, para ácido, porque el reflujo gástrico es ácido. Sobre el Helicobacter pylori me preguntaba usted, ¿no verdad? Yo voy a aportarle algo muy interesante para la comunidad ecuatoriana. Pueden consultarlo a nivel internacional. Tuve la oportunidad
y la colaboración y a su vez el agradecimiento a mis colaboradores, hicimos la evaluación del Helicobacter pylori en el país Ecuador. Pero lo hicimos en la juventud, porque ya a un hombre que tiene 70 años no le voy a hacer la evaluación. Hicimos en la niñez. Y voy a darlos con nombres porque tengo el trabajo. El lugar más afectado se llama Atahualpa. Los niños ya tienen Helicobacter pylori. El lugar que tenía 0 de Helicobacter pylori, para que se queden pensando, se llama Galápagos. Otros lugares que tenían Helicobacter pylori muy elevado es la provincia del Carchi. Y eso me comprobó el por qué el sur de Colombia tiene alta incidencia de cáncer gástrico. Y nosotros también podemos tener, sino que no hemos hecho una estadística. Yo tengo la estadística que se tomó muestras en los niños en todo el país. Y a veces no consultan ese trabajo. Y una vez vino un pediatra argentino y lo refirió, y aquí los pediatras dicen, ¿y quién ha hecho ese trabajo? ¿Se da cuenta? A veces hay que revisarlo de casa y ver cómo estamos. El país, el nuestro, yo sé dónde hay pylori. Ahora, vamos, ¿qué pasa con el pylori? El pylori fue en un inicio algo muy importante. Hoy, pylori ya muy bien se lo trata y ya está. Si usted tiene una condición para poder generar un cáncer, bueno, ahí sí hay que tratarlo inmediatamente para erradicarlo y evitar que comience a afectar la mucosa. Tampoco tener pylori significa que va a tener cáncer. Hay que sacarlo nada más con tratamiento. Tenemos la siguiente inquietud. ¿Cuáles son los alimentos permitidos y no permitidos en un paciente con reflujo? Bueno, hay algunos. Grasas. La fritadita a las 11 de la mañana. El aguacate. Los jugos cítricos. Si en la noche van y lo invitan y usted come una gran comida grasa, no piense usted que va a tener una noche saludable. ¿No le puse un ejemplo de los matrimonios? Si usted, bueno, no usted, licenciada, pero la persona viene y toma esa noche, el alcohol es grasa. Eso es lo que la gente no se da cuenta, que el alcohol es grasa. Y si toma usted grasa, el esfínter se abre. Entonces, ¿cómo puede mejorar el reflujo? Queremos mejorar, pero no queremos cumplir. Típico de nosotros. Al decir nosotros, muchos latinoamericanos, no solo Ecuador. Entonces, verdaderamente, el paciente que quiere mejorar de reflujo tiene que ser un paciente obediente, un paciente que se ubique y se asocie al tratamiento para evitar tener reflujo, que cumpla con las disposiciones emitidas por su galeno y verá que él va a estar bien. Ahora tenemos la siguiente pregunta desde Guayaquil. ¿Qué estudios radiológicos deben considerarse en el caso de pacientes con sospecha de reflujo gastroesofágico? Desde que está la endoscopía, la radiología perdió mucho espacio. Antes hacían hasta con una presión aquí para ver si se regresaba. Ahora no hay necesidad, tiene una endoscopía, entra usted y ve cómo está el esfínter. Entonces ha perdido mucho espacio. Ya eso quizás en un lugar donde no tienen endoscopios, en un centro, en una población carente de ello, y no va a ayudar de todo. Ahora nos preguntan,
preguntan, ¿tiene cura el reflujo gastroesofágico en adultos mayores? Tiene cura en tanto en cuanto el esfínter esofágico no haya estado afectado, sino que es simplemente porque las medidas que debe cumplir el paciente no las cumple. ¿Sí me explico? Usted puede tener un esfínter normal, pero se altera con cualquier grasa que come. Entonces, ¿qué debe hacer? Va y se come a las 11 de la mañana un plato de fritada. No, ¿verdad? O un sándwich de chancho. No, ¿verdad? Entonces, eso debe hacer. Si es de tercera edad o cuarta edad, dice, ¿no? Ajá, un adulto mayor. Un adulto mayor es una persona ya de algunos años de transcurrida, entonces ya ese personaje debe cuidarse. Pero no porque ya pueda generar el reflujo, no, sino cuidado, un factor neoplásico, es decir, cancerígeno, o cuidado, una aspiración por reflujo en la noche. Está durmiendo y traga un poco de ácido y ahí comienza a complicarse la vida porque tienen que llevarla, porque se ahoga todo y hay una complicación respiratoria. En el caso de las mujeres embarazadas, ¿cómo debe ser el control y el tratamiento si padece reflujo? Mire, lastimosamente hay un tercer personaje y es el niño. Entonces no puede tomar cualquier remedio. Con esa predisposición o ese estado de la paciente hay que mantener un poco alejado, en especial el primer trimestre cuando es la formación del niño. Usted tiene que después del primer trimestre, ya 4 o 5 meses, apoyarse con un antiácido que no es agresivo y darle un antiácido y manejarle con un antiácido 2 horas después de cada comida y ella someterse a la dieta. Nada de antojos ni nada de eso, típico de nuestro medio. Ay, se me antojó ahorita que me vayas a ver un sándwich de chancho a las 11 de la noche. Come un sándwich de chancho y ¿qué va a tener? Un reflujo. Pero lógico que va a tener reflujo. Entonces, aquí sí los antojos no juegan con el reflujo. Otra persona nos indica, ¿una persona con reflujo puede realizarse una cirugía bariátrica? Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hoy en día la cirugía bariátrica ha entrado en una fase de solución de los obesos. Sí, solucionan los obesos, pero no se olvide que para solucionar tienen que hacerles, hay una que se llama manga gástrica, que le saca la mitad del estómago y la suplantan y todas esas cosas. Otras pues resecando intestino, bueno, un sinnúmero de cirugías que hacen ahí, que las respeto y si el paciente se las quiere hacer, él es el responsable de ello. Y el cirujano que la va a hacer. Pero verdaderamente eso no significa que va a desaparecer el reflujo, porque el esfínter no ha sido tocado. Entonces, no olvide que ese esfínter interrelaciona por la parte neurológica y fisiológica del individuo en su comida. Puede ser que le han achicado el estómago, pero si come, en el achicamiento se come 2 sándwiches de chancho, ¿qué hacemos con la grasa? ¿Qué hacemos con la grasa del chancho? Va a actuar sobre el esfínter. ¿Y qué va a hacer con el esfínter? Lo va a abrir. Y al abrir, ¿qué va a pasar? Va a ascender el jugo gástrico. Y va a seguir la esofagitis y el reflujo. Va a haber reflujo. Desde el COCA preguntan, ¿es un mito o realidad que el uso de vinagre de manzana puede formar parte del tratamiento para el reflujo? No tengo experiencia. No tengo experiencia. Soy respetuoso de la homeopatía. Puede ser que lo sea, no lo sé. No conozco sobre ello. Pero yo le aconsejaría que se vaya por lo convencional. No comience a tomar y a oír
si no tiene base para hacerlo. Una persona con reflujo puede realizarse una colonoscopía debido al medicamento que se ingiere previo al procedimiento. Es un solo día, o sea, un día de preparación con dieta líquida, el segundo día dieta líquida y se toma un laxativo y el tercero le hacen la colon. No va a haber una alteración marcada. En definitiva se puede hacer. Otra inquietud. ¿Por cuánto tiempo es aconsejable usar omeprazol? Eso es una pregunta excelente. Qué bien que me la hayan hecho. A ver, el omeprazol, ¿qué le hace al paciente? Lo pone en cero la producción de jugo gástrico. Cero. Inhibe la producción de jugo gástrico. Entonces, ¿cómo se va a sentir el paciente que tiene reflujo? Excelente, ya no tengo nada. Este doctor es un individuo, pero la pregunta es, ¿y cuánto tiempo va a tomar el esomeprazol? Hay ciertos medicamentos de estos esomeprazoles que ya comienzan a ser cuestionados en Estados Unidos. No voy a dar nombres comerciales para no afectar a nadie y de repente aquí tengo al abogado que me dice, ¿usted ha hablado de esto? No. Pero de ahí, trabajos científicos lo hay. Entonces, usted no puede tener un paciente tomando esomeprazol toda una vida. Pues. El hipertenso quizás, pero esto toda una vida, no, cuando hay otras soluciones. Y lo que yo le aconsejaría es que deje el esomeprazol si quiere un mes y vaya a hacerse a las ciudades más grandes una manometría y una pHmetría para ver si el esfínter no cierra porque nació así, incompetente, un esfínter incompetente, o no cierra porque come mucha grasa y la grasa lo mantiene abierto. Desde la ciudad de Guayaquil nos preguntan, ¿cuál es la incidencia porcentual que un paciente con reflujo pueda padecer más adelante de esófago de Barrett? Ya lo dije. Para unos autores 14, para otros 20%. Entonces, si le detectan esófago de Barrett, debe evaluarse endoscópicamente mínimo cada año. Otra de las consultas que nos realizan, ¿en qué casos es más óptimo el uso de fundoplicatura? La fundoplicatura es cuando todo lo conservador, tratamiento medicamentoso y todo, no logra curarlo al paciente en tanto en cuanto el paciente haya cumplido. ¿Sí me explico? Que él haya hecho cumpliendo sus situaciones muy bien y no mejora, entonces ya se puede pensar, ¿ya? Pero con biopsias. Las biopsias son importantísimas cuando hay epitelio de Barrett, porque es una lesión precancerosa. Desde Guayaquil preguntan, ¿tiene relación la ansiedad con la colitis y gastritis, ya que todo me llena de gases o se agria el paladar? A pesar de que se han salido de esquema porque no era el tema a tratarse, pero sí tiene relación. Ahora mismo con lo que ha pasado en el mundo, las ansiedades han conllevado a colitis, gastritis y demás. Y finalmente tenemos la siguiente consulta. Si consumo frutas como naranja o limón, ¿pueden perjudicarme en el reflujo? Claro, sí, cómo no. Son ácidas. No debe hacerlo. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a nuestra transmisión de Facebook Live Medet, también a quienes se inscribieron de diferentes ciudades para participar en este webinar. Además, queremos agradecer al Dr. Néstor Gómez por su destacada participación y para finalizar queremos pedirle a nuestro especialista que nos dé las últimas recomendaciones médicas que debemos considerar en caso de presentarse reflujo gastroesofágico. Muy bien, medidas de protección ya están dichas.
Las medidas posturales también están dichas. Los remedios ya lo hemos mencionado. Y las prevenciones del reflujo y de una posibilidad cancerígena también. Todo está tratado. Todo. Lo hemos tratado todo. Les agradezco muchísimo por el tiempo que me han otorgado. Yo quiero a MEDEC agradecerle su confianza en haberme solicitado esta conferencia. Quiero felicitar a mi ciudad en esta fecha. Quiero mucho a mi ciudad. Y espero haber contribuido en algo al conocimiento de los pacientes. Gracias por todo y les deseo muy buena suerte y salud. Como lo anunciamos al inicio de este webinar, hoy realizaremos un sorteo para aquellos que se inscribieron en esta transmisión. Son 5 personas que obtendrán un detalle especial por parte de nuestra empresa. Iniciamos con el sorteo. Y hoy tenemos la grata presencia de Karen Hernández, quien es ejecutiva comercial de nuestra compañía MEDEC. Ella tendrá la gran labor de sacar 5 nombres de las personas que nos escribieron a nuestro correo webinar@medexa.com. Ellos se ganarán 5 kits MEDEC. Empezamos con el primer ganador. Conozcamos desde qué ciudades. Elizabeth Asto, de la capital, Quito. Saludamos a todas las personas que nos han escrito. Un saludo especial a nuestra Carita de Dios. Les recordamos que MEDEC también tiene oficinas en la capital. Como segundo ganador, es ganadora, Paula Silva, desde Machala, de la provincia del Oro. ¿Ok? Ahora conozcamos quién es nuestro tercer ganador, que además nos dejó, por supuesto, las preguntas e inquietudes para el tema de hoy. Laura Chavecta Palma, de Puerto Viejo. Un abrazo gigante para mi querida provincia de Manabí. Cuarto ganador, conozcamos quién es. ¡Wow! Hoy día ha estado, pero la capital al mando. Joana Proaño, desde Quito. Un abrazo para todas aquellas personas. Recuerden también pues que nuestra compañía promueve siempre todo lo que es en beneficio para todas las personas en cuanto a temas de salud. Conozcamos siguiente ganador. Desde Guayaquil, Jonathan Espinosa Vera. Felicitamos para cada uno de ellos. Nos contactaremos para coordinar su entrega. Estén atentos porque más adelante habrán más sorpresas y no se olviden de indicarnos qué tema les gustaría que tratemos en los próximos webinars. Para finalizar, MEDEC le rinde homenaje a Guayaquil por cumplir 201 años de independencia. Gracias por ser la aurora gloriosa y cuna de gente emprendedora que no se deja vencer, sino que demuestra su fortaleza y coraje, incluso en tiempos de pandemia. ¡Que viva Guayaquil! Gracias por participar en este encuentro virtual. Fue un placer acompañarlos en esta propuesta de MEDEC. Nos vemos hasta la próxima. ¡Que viva Guayaquil! Eres perla que surgiste del más grande y no tomar, y que al son de su arrullar en jardín te convertiste. Soberano en tus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de
de mis ensueños. Si a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión les palpita un corazón que mitiga negras penas, con tus ojos verdes mares o de negro anochecer, siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares.